Entonces vamos a no hacer ahora mismo ningún número, sino quiero que me sigáis viendo las cosas, ¿no? Viendo las cosas. O sea, vamos a pintar. Esto muchas veces es lo más difícil, ¿eh? O sea, ver las cosas es lo más difícil, ¿eh? Entonces lo vamos a hacer ahora mismo, por ejemplo, con el sistema americano, ¿eh? Vamos a hacerlo con el sistema americano. Vamos a pintarlo de nuevo, y quiero que me sigáis, ¿eh? Porque vamos a ver, de todos estos planos, los de rotura, hay uno que es un poco mágico, ¿eh? Es un poco mágico. En la norma americana le llaman condiciones de balanceo. Condiciones de balanceo. Creo que lo han traducido así. En inglés es balance conditions. Condiciones de balanceo. Y en Europa le llamamos X-límite. Pero es el mismo plano, es el mismo concepto y es un plano que es un tanto mágico. Entonces vamos a que lo veáis. Nos va a aparecer después, pero es el momento de verlo. Vamos a pintar esto otra vez. Aquí. Y vamos a pintarlo así. Esto es el diagrama de épsilon. Esto es el diagrama de épsilon. Solo nos interesan planos de rotura, con lo cual es 3 por 1000. 3 por 1000. Fijaros que a esta profundidad, porque claro, la armadura de compresión, si estamos en flexión, la armadura de compresión, ya lo veremos, pero es menos importante. Alguien me podría matar, pero no. Es decir, lo importante en la flexión, todo lo estamos viendo, es la armadura inferior. Es decir, esta armadura de aquí es la armadura importante. Esta armadura de aquí tiene la deformada que nos indique el diagrama ahí. O sea, que este plano de rotura, pues estos son las deformadas de la zona de compresiones y esta de aquí es la deformada del acero. ¿Está claro? Entonces, vamos a pintar aquí en paralelo, vamos a desplegar el diagrama sigma épsilon de ese acero. O sea, vamos a pintar una gráfica un poco así, donde esto sea épsilon S y esto sea sigma S. De tal manera que la gráfica es así. ¿Qué podemos decir de cómo está el acero inferior en este plano de rotura? ¿Qué podemos decir? ¿Pregunto la pregunta de nuevo? ¿La pregunto de nuevo? Este acero que tiene esta deformada, en sigma S, epsilon S, ¿qué tensión me está dando? La máxima que me puede dar, sí o sí, la máxima que me puede dar, o sea que es que esto me está dando esto. En norma americana, la F sub I, la cedencia del acero. ¿Qué opináis de este plano de rotura? En términos así generales, ¿es mejor o peor que el anterior? En términos de aprovechamiento de la sección, ¿es mejor o peor? Alfonso, ¿cómo es? ¿Mejor o peor? Trabaja más a compresión, está comprimiendo más sección. Este de aquí comprimía toda esta sección, sin embargo, este de aquí comprimía toda esta sección. O sea que desde el punto de vista del hormigón, comprime más. Y desde el punto de vista del acero, ¿qué? Le es indiferente desde el punto de vista de las tensiones del acero, porque este plano de aquí trabaja a esa. ¿Se entiende eso o no? ¿Qué opináis de este plano de aquí? ¿Qué opináis de ese plano de ahí? ¿Qué opinan de ese plano de ahí? Está trabajando mucha compresión y el
O sea, que si yo fuese a diseñar, o sea, yo tuviese la capacidad de poder decidir en qué plano estoy, para resistencia a flexión ese plano sería un poco, no sería muy bueno. ¿Por qué? Porque mi acero está trabajando ahí y está trabajando en muy poca tensión. Yo lo que quiero es que el acero trabaje aquí. Entonces, ¿qué opinamos? Bueno, perdón. ¿Qué opinamos de ese plano de rotura? ¿Qué decimos de ese plano de rotura? Que es el mejor. Es el mejor. Porque es un plano que comprime lo máximo en hormigón, permaneciendo el acero en su tensión máxima. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende eso o no? Entonces, ese plano, es decir, esta profundidad de la fibra neutra, lo americano, o sea que Rafa, ¿no?, le llama CB. ¿Te suena eso, Rafa? ¿Tú que eres de México? O sea que, el código americano está influenciado por un montón de gente de México. En Europa, a esto mismo, le llamamos X límite. Pero es lo mismo. Está claro, es decir, es un plano interesante. Es un plano interesante. En Europa es lo mismo, es decir, que aquí tened en cuenta que no hemos bajado de H y entonces pues prácticamente es lo mismo, ¿no? O sea, solamente que pivotaría en torno al 3,5 por 1000, pero es lo mismo. ¿Le sacamos la ecuación a ese plano? Pues si queréis le sacamos la ecuación a ese plano, no tiene más. ¿Dudas? Dime, ¿qué dudas tienes? Dímelo. El plano ese, tan chulo, se llama plano mágico, pero le podemos llamar CB, o le podemos llamar X límite, plano límite, o condiciones de balanceo, también se llaman, condiciones de balanceo. Igual estoy traduciendo mal, es decir, que en inglés sí se llaman balance conditions, o sea, eso no tiene más, pero me imagino que lo han traducido por condiciones de balanceo, pero no lo sé. X límite, plano límite, plano límite. Bien, entonces, no sé qué iba a hacer. Sacar la fórmula, eso, ¿no? ¿Se la sacamos? ¿Merece la pena sacársela? Vamos a sacársela, Vamos a sacársela. Aquí sería, pues también por igualdad de triángulos, ¿no? Por igualdad de triángulos. La sacamos para el americano, pero es exactamente igual para el europeo. O sea, sería, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo lo haría de la siguiente manera. Aquí me pintaría una raya, no tiene nada de que ver, es solamente un apoyo geométrico, y entonces haría esto y esto. O sea, este ángulo es igual que este ángulo, no tiene más. Entonces, seno partido por coseno, en este caso sería 0.003 partido por el coseno, que sería X límite, o CB, da igual, X límite, sería igual al seno, que sería esto, le vamos a llamar epsilon i, a esta deformación, pues sería 0.003 más epsilon sub i, porque es esto, partido por esto, que es D. D es el canto útil. D es el canto útil. Esta distancia es D. D. El canto útil. Ya lo hemos dicho varias veces. Con lo cual de aquí ya saco X límite. X límite, si lo queréis, vamos a ponerlo ya en europeo. Sería, en este caso, nada más que cambiarle 0,03 por 0,035. Sería 0.0035 por D partido de 0.0035 más epsilon sub i.
Vamos a comprobar que eso es justo eso, d que multiplica a esto 35 máximos. Efectivamente, esto es el plano límite. El plano límite. Bien, pues entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio ya. Ya veréis que son muy sencillas. Vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio en rotura. En rotura. ¿Alguna duda? Fernando, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Vamos al ataque. Ven, vamos a borrar ya todo, porque además todos lo tenemos en la cabeza. Todos lo tenemos en la cabeza. Y ahora vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio en rotura. Esto es de verdad lo que nos vamos a hinchar de hacer problemas. De esto es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ecuaciones de equilibrio, momento y axil y momento en rotura. Sí, dime. Bueno, no quiero decir que es mejor. ¿Es mágico? ¿Tú lo ves que es un poco mágico? Sí, es un poco mágico. ¿No? O sea, es un poco... Es que me aprovecha toda la sección... O sea, es, considerando que el acero... Vamos a pintarlo otra vez porque merece la pena. Es decir, además que como lo pinte bien, me sale peor. Bien, entonces, epsilon, B, H, armadura aquí, esto es D', perdón, esto es D, vamos a poner aquí también una armadura, o sea, esta armadura es A sub S, esta armadura es A sub S', es que estoy pintando ya pensando en las ecuaciones de equilibrio, pero de momento, pero te voy a contestar a lo tuyo. Entonces, vamos a ver, si este es esto es de rotura, epsilon C último, entonces, esta es la deformación del acero. Tú imagínate que entras en un plano justo que aquí es epsilon sub i. ¿Estamos viendo lo que es epsilon sub i? ¿Qué pasa si la profundidad de la fibra neutra con respecto a este plano, que justo esto es epsilon sub i? Epsilon sub i es esto de aquí. Esto, epsilon sub i. ¿Qué pasa si x es mayor que ese x? ¿Qué pasa? ¿Qué? Que entonces epsilon sub i es menor, con lo cual ya que estamos en el rango plástico salta al rango elástico. Y ya su tensión va a ser menor. Voy a tener más compresiones, porque claro, yo antes tenía comprimido todo esto. Ahora voy a tener comprimido un poquito más, pero no merece la pena. Si lo más caro es el acero. A mí lo que me interesa siempre es trabajar en planos donde el acero trabaje a F sub i. Entonces es un plano que tiene algo de magia. ¿Por qué? Porque con X menores el acero sigue igual, pero aprovecho menos compresión en el hormigón. Con X mayores aprovecho más el hormigón, pero ya el acero empiezo a aprovecharlo. Que sea el óptimo o no sea el óptimo, eso ya es harina de otro costal. Entonces, lo que podemos decir, sin lugar a duda, es que es alguien especial. ¿No, Gemma? ¿Es alguien especial o no? Tiene algo, tiene una qué, ¿sí o no? ¿Está claro? Alfonso, ¿está claro? Ana, ¿te parece apañado ese plano? Un plano estupendo. Bien, nos va a salir y mucho. Bien, entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio en rotura. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a pintar primero el diagrama de epsilon. ¿Cómo garantizamos que el plano que yo vaya a pintar aquí es de rotura? ¿Cómo nos lo garantizamos?
¿Qué? Poniéndolo en deformación máxima. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿En Europa o en América? Sinceramente nos da exactamente igual, es decir, que tampoco, al que más rabia os dé. Vamos a hacerlo en Europa, y ahora os digo por qué, porque a partir de aquí los americanos lo complican un poco, ¿eh? No mucho, pero aparece ese coeficiente de seguridad phi, que es una castaña, ¿eh? O sea que esto es mucho más complicado que el nuestro, que es gamma C, gamma S, ¿eh? Esto es una castaña. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en Europa, ¿eh? Que no tiene, tranquilo, Rafa, no tiene ninguna dificultad, ¿eh? Hoy hasta lo vamos a explicar y todo, ¿eh? Bien, entonces vamos a pintar epsilon, es de rotura, con lo cual vamos a pintar aquí epsilon, mirad, se llama epsilon CU3, porque es como lo nombra el eurocódigo, ¿eh? Es de formación de rotura último, y 3 es para los modelos parábola rectángulo o rectangular, pero nosotros vamos, ya lo sabéis, nosotros le hemos llamado 0.0035 y ya está, ¿eh? Si lo queréis más general, en el libro lo tenéis más general, ya está. Pero de momento nosotros el 3,5 por 1000. Bien, un plano de rotura, pues cualquiera, este mismo. ¿Es el plano límite? No, no es el plano límite, es uno cualquiera. Uno cualquiera. Uno cualquiera. Diagrama rectangular del hormigón. Diagrama rectangular del hormigón, ¿qué nos decía? Las sigmas C. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que no está comprimido todo, sino que está comprimido solo (0,8x) y que está comprimido a FCD, la resistencia del hormigón en diseño. ¿Qué tendré yo aquí? Pues tendremos unas tensiones correspondientes, es decir, que aquí más o menos, tendré una tensión de tracción sigma S, y aquí más o menos tendré una compresión sigma S'. Esto, que es de rotura, porque estas tensiones son de rotura. ¿Por qué son de rotura las tensiones? Pues porque este plano es de rotura, y además he tomado ventaja de que el plano sea de rotura y he utilizado un diagrama solamente válido en rotura, porque es muy sencillo. Pues muy sencillo. Y esto tiene que ser igual, centro de gravedad, aquí no pasa nada porque es H medios, estará por aquí, centro de gravedad, ahí es N y M. Son de rotura, con lo cual resistan diseño, o sea que estos pares son pares de rotura. Podríamos poner también momento último, también, es decir, podríamos poner aquí M último, N último. Bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Quién es NRT? ¿Quién es? Pues hemos dicho que es acción exterior, acción interior. Entonces sería, y después lo podemos complicar todo lo que queramos, pero de momento vamos a hacerlo a lo bestia, o sea, lo vamos a hacer aquí con todo lujo de detalle para ese caso particular. O sea, que no vamos a utilizar aquí nada general, sino totalmente particular. ¿Cuánto es el volumen de compresión del hormigón? Pues sería tensión, FCD, esa es la tensión que tengo. ¿Dónde actúa? Pues en un área. ¿Qué área? B por 0,8x. ¿Está eso claro o no? ¿Está claro? Porque claro, lo que comprime es esto. O sea, aunque está comprimido todo esto, pero lo que me comprime es esto. ¿Qué? Dime, Jocelyn. Porque eso es el diagrama rectangular. El diagrama rectangular también se llama bloque equivalente de compresiones. Bloque equivalente de compresiones. Y es decirte, mira, yo sé que en rotura, Jocelyn, no me copies, mira, perdón, mira aquí. Yo sé que de verdad, es una cosa tal que así. Esa es la realidad. Pero esta parte de aquí
la voy a poner aquí, ¿la ves? Y entonces voy a considerar solamente lo que se llama un bloque equivalente de compresiones. O sea, ese bloque equivalente de compresiones es equivalente a todo esto que puede ser un poco más complejo. Sí o sí. Entonces, eso es. Entonces, es FCD por B por 0,8X. Más. A compresión está también la armadura de arriba. A sub S', sigma S' de X. ¿Por qué de X? ¿Por qué de X? Pues porque yo sabiendo X, sabiendo solamente X, sabiendo X, conozco todo el plano de rotura. Como conozco todo el plano de rotura, conozco perfectamente la deformada del acero superior. Y conociendo la deformada del acero superior, me voy al diagrama sigma epsilon y conozco la sigma. ¿Se entiende eso o no? Pero de momento, con esto, no de momento, sino contra al final, lo que yo sé es que sabiendo X, sé sigma S'. ¿Se entiende eso o no? ¿Sí o sí? Mari Carmen, ¿se entiende eso o no? Es decir, si yo sé X, sé sigma S'. Con lo cual, sigma S' al final es una función de X. No tiene más que... Vale, no quiero liarme más. Está eso claro, ¿no? Menos, porque está abajo en tracción, a sub S por sigma S de X. Lo mismo. Yo sé X, sé sigma S. M, R, D. Momento. Van a estar situados, aquí tengo un montón de rayas que no me gustan, pero bueno. Vamos a borrar las rayas estas tan raras. Vamos a borrar las rayas estas tan raras. Y entonces vamos a hacer esto aquí. Y vamos a pintar. Es que la he hecho con poco tino. La he hecho con poco tino. Porque prácticamente así parece que coinciden el centro de gravedad con la fibra neutra. Pero no era esa mi intención. Así que, ¿cómo lo hacemos? Vamos a considerar este plano de rotura. Me perdonáis, perdonadme. Vamos a considerar este plano de rotura. Y entonces esto, vamos a pintar, merece la pena, O sea, ese plano de rotura, cuya X está aquí, lo que comprime es esto, 0,8X. Comprime 0,8X a una tensión FCD. ¿Está eso claro o no? Y esto sí ya, esto es el centro de gravedad. Y en el centro de gravedad es donde hemos puesto nuestra N, nuestra M y nuestra N. ¿Está claro? Vale. Entonces, N, ya lo tenemos ahí, M. Pues tengo la misma fuerza, FCD, por B y por 0,8X. Esto es la fuerza. Y ahora, ¿qué brazo me produce? ¿Qué brazo me produce dónde? Pues si los tengo aquí al centro de gravedad, pues al centro de gravedad. ¿Qué brazo me produce? Esto será una fuerza equivalente que esté aquí en la mitad. Con lo cual, en este caso sería, por ser la sección rectangular, H medios menos 0,4X. ¿Os parece eso o no? Por ser la sección rectangular. ¿Sí o sí? ¿Qué? Claro, estamos en esta sección. Ya después ya hablaremos más general, pero de momento en esta sección. Fijaros una cosa muy importante, en rotura, el 95% de las secciones de hormigón son rectangulares. O sea, los pilares son rectangulares y las vigas son rectangulares, y si no, las vigas rectangulares suelen ser en T, y una viga en T, las ecuaciones son casi igual que esto, siempre que la fibra neutra no baje de la cabeza de compresión. Ya lo veremos. Entonces, ¿está eso claro o no? Sería FCD B08X es el bloque de compresiones y está aplicado en la mitad, o sea que si esto tiene 0,8, está aplicado el equivalente, la resultante. Vamos a poner aquí si queréis la resultante. Esta resultante está justo en la mitad.
y esa resultante está aquí en 0,8x, con lo cual hace un brazo con respecto de esto de h medios menos 0,4x. ¿Sí? ¿Sí o sí? ¿No? Más a su s' sigma s' de x, ¿qué brazo tiene esto? El brazo que tiene esto es h medios menos d', porque esta distancia de aquí es d', con lo cual esta distancia de aquí es h medio menos d'. Y es positivo. ¿Por qué? Pues porque esto está a compresión y va hacia allá. ¿Cómo es esta de aquí? Sigma S. Sigma S es también positiva, porque es de tracción, pero me genera un momento hacia allá. Con lo cual, en momentos también es positiva. A sub S por sigma S de X, que multiplica a quién. El brazo en este caso es D menos H medios. ¿Está claro? Dime, María del Mar. ¿Dónde? Bueno, no os preocupéis, porque depende del criterio de signo, si es implícito, si es explícito. O sea, que no os preocupéis mucho. Yo lo que quiero es que lo veáis aquí, lo veáis aquí. Tened en cuenta una cosa, es decir, vamos a ver. Esto, claro, el criterio de signos que yo he puesto aquí, el criterio de signos que estamos utilizando aquí ahora mismo, es lo que vemos, lo que hemos pintado. No tiene más. O sea, ¿cuál es el criterio de signos? Pues lo que hemos pintado. He pintado esto para allá. Y el brazo que he considerado es esto. Y entonces he hecho que esto un momento así. O sea, digamos, todo, absolutamente todo, es explícito. Sí, dime. Sí, o sea que... Bloque de compresiones. ¿Cuánto tiene esto aquí de altura? 0,8x. ¿Dónde está su resultante? En la mitad, a 0,4x de arriba. Con lo cual la distancia esta es h medio menos 0,4x. ¿Sí? ¿Ha quedado esto totalmente claro? Elvira, ¿ha quedado esto totalmente claro? ¿Sí? Álvaro, ¿claro? ¿Ha quedado claro? No, Álvaro, ¿no? Álvaro, no. Es que, claro, como os cambiéis de sitio, ¿cómo es tu nombre? Alfonso, perdón, Alfonso. Alfonso, perdón. ¿Ha quedado claro, Alfonso? ¿Sí? ¿Cristalino? ¿Cristalino? ¿Qué incógnitas tenemos a la derecha de la igualdad? ¿Qué incógnitas tenemos a la derecha de la igualdad? Para una sección totalmente definida. Ninguna no. ¿Alguna tendremos? ¿Qué? La X. ¿Alguna más? No. No. O sea, vamos a ver. Primera práctica os la mandaré hoy, que es un sistema de biela y tirante. Segunda práctica, esto a mano, hacer lo que voy a decir ahora, por una sección en concreto. A la derecha de la igualdad, la única incógnita es X. O sea, que si yo voy metiendo aquí, porque claro, para una sección determinada, el hormigón es conocido, a su S y a su S' es conocido, todo es conocido, la única variable que tenemos ahí a la derecha de la igualdad es X. Vamos a considerar que esto no es dado. Claro, a nosotros nos dan la sección de hormigón, dice, esto es lo que tiene. Ah, bueno, pues es que esto, ahí la sección no me pone momento tanto, así tanto, ¿no? Me pone nada más que lo que hay aquí salvo la X. Entonces, yo puedo ir introduciéndole valores de X. Por ejemplo, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, hasta el infinito. 10.000 millones de milímetros. Y entonces he resuelto el problema 10.000 millones de veces.
¿Qué me está dando para cada valor de x? ¿Qué me está dando para cada valor de x? No, un par axil momento. O sea, que para cada valor de x yo tengo un par axil momento y lo puedo representar. Y es una de las cosas más chulas del hormigón. Es decir, yo puedo presentar aquí MRD, aquí NRD y tener una cosa así. Esto es flexión positiva, esto es flexión negativa. Esto es nada más que nosotros, en lugar de pintar así, pues nos colguemos del techo y miremos para abajo, o le demos esto la vuelta. O sea, consideremos aquí que agota a compresión. Y entonces pivota ya en torno a esto, nada más. Entonces, esto es interesantísimo. Esto se llama diagrama de interacción. Diagrama de interacción. NM. Esto es lo primero que tenéis que tener en el bolsillo cuando tengáis una sección de hormigón. Cuando tengamos una sección de hormigón, oye, el diagrama de interacción, dámelo. Ah, bien, vale. Y ya con esto, claro, cuando yo haga mi combinación de cargas y tenga un montón de pares axil flector, pues lo que hago es que lo sitúo aquí. Y digo, ostras, ¿qué me ha caído uno ahí? ¿Qué pasa? Que no resiste. Que resiste para todas las condiciones, salvo para esta. ¿Qué hago? Pues jugar, porque esto a lo mejor lo tengo en una hoja Excel o en un programita, pues empiezo a jugar y le cambio lo que a mí me dé la gana. ¿Qué le puedo cambiar? A su S, a su S', B, H, lo que quiera, hasta que tenga una cosa que me los coja todos dentro. ¿Se entiende eso o no? Entonces, la segunda práctica va a ser hacer a mano, que es a mano. La primera práctica también a mano. Todo es a mano, absolutamente todo es a mano. Es decir, aquí está prohibido el ordenador. Entonces, a mano. O sea, hombre, como soy unos tíos apañados, todo esto lo vamos a hacer la semana que viene en matemática. Si queréis traeros lo que queráis. Bueno, ahora después hablamos de eso. Pero la práctica tiene que ser. ¿Por qué? Porque una vez diréis, ostras, tío, esto lo hice yo una vez a mano. Y dirá el otro, ¿de verdad? Sí, a mano. ¿Vale? Entonces eso se os quedará grabado aquí o aquí en el corazón. O si hay algún friki y tal, pues ya se lo tatúa aquí un diagrama de interacción. ¿Está claro eso o no? ¿Está claro? ¿Claro? Y ya nosotros paseamos la X como queráis, ¿no? Claro, tened en cuenta, tal y como nosotros lo hemos planteado aquí, solo vale para X que valga H partido por lambda, o H partido por 0,8, o 1,25H, todo lo mismo. ¿Por qué? Porque fijaros que aquí, si X valiera 28H, estoy metiendo aquí una barbaridad. El límite de esto es FCD BH, eso es el límite. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende, Mari Carmen? Porque si tú imagínate, Mari Carmen, que yo tengo, digamos, ese plano de rotura. Si en ese plano de rotura X, 0,8X me viene aquí, yo no puedo tener más comprimido que esto. Entonces lo podíamos hacer, digamos, esa fórmula la podíamos poner más general, poniendo aquí NC de X. Que NC de X ya lo teníamos, que lo dimos en clase, que es una función definida a trozos. ¿Os acordáis de aquello? Entonces esto sí que me valdría. Cuidado, esto también es una función definida a trozos. Esto también es una función definida a trozos, ¿vale? O sea, todo eso son funciones definidas a trozos. Y esto también habría que cambiarlo, que a lo mejor aquí podríamos poner de una manera más general NC de X por el brazo mecánico Z del concreto. El brazo mecánico que tuviera. De hecho, aquí es muy sencillo porque en cuanto valga H, el brazo mecánico es 0.
respecto al centro de gravedad. Y esto sí que sería esto, y esto sí que sería esto, ¿vale? Esto puesto un poco más general. Entonces, vamos a verlo muy rápido, O sea, nos cogen dos planteamientos. Nos cogen dos planteamientos, en rotura. Fijaros que estas ecuaciones no las puedo plantear. Vamos a pensar un poco en estas ecuaciones. Estas ecuaciones yo no las puedo plantear para un momento que esté aquí, porque un momento que esté aquí es un momento que no es de rotura. Entonces, estas ecuaciones solo me dan esto justo, me dan la frontera, solo me dan esto. Solo me dan la frontera. Con lo cual yo sé que lo que quede dentro es resistido, lo que me quede fuera no es resistido. Entonces nos quedan dos planteamientos. El que acabamos de hacer ahora, que es comprobación. Comprobación. ¿Y qué es comprobación? Tengo la sección totalmente definida y compruebo si me resisten una serie de pares NM. Ahora me coge otro planteamiento, que es el dimensionamiento. ¿Qué es el dimensionamiento? Dimensionamiento es que a su S fuesen incógnitas. O sea, ¿cómo no lo montamos si lo que me dan es N y M dado de diseño y a su S y X, porque son incógnitas? Ese es el problema de dimensionamiento. Entonces, el problema de dimensionamiento, vamos a verlo muy rápido matemáticamente, y vamos, o sea, lo que vamos a ver ahora es eso un poco matemáticamente, muy sencillo, no vamos a escribir nada más. Y luego después cuál es el planteamiento de los americanos, para que veamos un poco de cómo va el tema. Entonces el dimensionamiento es, te doy esto, con lo cual vamos a hablar de dimensionamiento en rotura. Dimensionamiento en rotura, y es, te doy ese par yo lo podría poner aquí, y entonces, ¿qué pasa? Pues que me sobran incógnitas. Y tengo tres incógnitas. Con lo cual, lo que tengo son infinitas soluciones. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer, por ejemplo, digo, lo que estoy enseñando es un pilar. ¿Qué es un pilar? Pues A su S igual a E su S'. Porque los pilares generalmente que están dimensionados al sismo, al viento, pues cuando tengo un flector positivo suelo tener ese mismo flector negativo. Con lo cual me interesa casi por esa nube que yo tengo aquí, que es muy simétrica, me interesa ya de entrada plantear que la solución simétrica. Entonces, bueno, pues ya está. En ese caso ya me he quitado una incógnita, ya es resoluble. ¿Qué puedo hacer? Digo, hombre, es que aquí tengo una viga. Y las vigas lo suyo es que A su S' sea 0. Pues entro con A su S' igual a 0. Pues ya está. También puedo. O puedo también hacer un diagrama. Es un diagrama, imaginaros un diagrama que aquí tuviese A su S. Aquí voy a representar tres cosas. Voy a representar A su S, voy a representar A su S' y voy a representar A su S más A su S'. Van a ser tres curvas. Y aquí, profundidad de la fibra neutra X. De tal manera que yo dé una profundidad de la fibra neutra y despeje A su S y A su S'. De otra profundidad de la fibra neutra y despeje otra A su S y A su S'. Y estos son curvas que suelen ser así, por ejemplo, así. Entonces dice A su S, A su S', A su S más A su S'. ¿Vale? Esto no tiene ningún interés, se llaman RSD, bueno, los bauticé yo como RSD, Reinforcement Sizing Diagrams. Bien. Entonces,
¿Lo estamos perdiendo o no? ¿Demasiado contenido? ¿Demasiado contenido? Bueno, entonces quiero contar una cosilla nada más. Vamos a ver. Resistant design. O sea que momento último resistente. Nosotros en Europa, voy a volver a poner aquí la ecuación que hemos puesto antes, que ha sido FCD por B y por 0,8X. Nosotros, fijaros, cuando ponemos FCD, vamos a ver la diferencia entre lo europeo y lo americano. Cuando ponemos FCD, ya estamos disminuyendo la resistencia. O sea, FCD es alfa CC por FCK partido de gamma C. Esto puede ser 1, 0,85 o valores entre medio. Entonces, estamos disminuyendo, esto es un coeficiente de seguridad del material. Bien. Esto muchas veces nos vamos a ir, ya lo hemos visto, es decir, imaginaros que estamos en una viga, yo esto no le pongo nada, imaginaros que no le pongo nada, y esto, imaginaros que tengo un plano con una X inferior a la X límite, entonces en ese caso esto directamente es F y D. ¿Lo veis? O sea, si yo tengo un plano, digamos con una X lo suficientemente pequeña, esto es mayor que epsilon sub i, con lo cual estoy en F y D. F y D es FIK partido de gamma S. Entonces, aquí he minorado la resistencia del acero y aquí he minorado la resistencia del hormigón. Eso es como se trabaja en Europa. Como trabajan los americanos es distinto, es decir, aquí se pone FC', que es equivalente a FCK, y aquí se pone FI, que es equivalente a nuestra FIK. O sea, estoy haciendo el cálculo último, pero sin minorar la resistencia de los materiales. A eso se le llama axil nominal. Y a esto se le llamaría, lo mismo, momento nominal. Y el momento de diseño, el que yo tenga, lo tengo, o el axil de diseño, o mayorado, como queráis, ellos le ponen U, pero no quiero ponérselo porque tiene que ser menor. El que yo utilice en el diseño, juntos los dos, tiene que ser menor a un coeficiente de seguridad por NM y a un coeficiente de seguridad por MN. ¿Vale? Eso es lo que ellos hacen. ¿Cuánto vale esto? Pues aquí es donde lo complica. Depende del valor de X. O sea, no voy a poner la fórmula, pero varía entre 0,9 y 0,65 y depende del valor de la profundidad de la fibra neutra. ¿Se entiende eso o no? Por eso decíamos que no lo complican al principio, pero lo complican un poco con el coeficiente de seguridad. Nosotros, como cada coeficiente de seguridad va parejo al material, no lo complicamos. Entonces, bueno, una cosa por la otra. ¿Dudas? Como sabéis, esto está lleno de contenido. Esto lo hemos dejado muy al aire. El problema de dimensionamiento un segundo nada más. Perdóname, es que estoy emocionado y estoy a punto de llorar. Entonces, esto así visto es complicado. Digo yo, ostras, ¿y esto cómo lo arreglo? Tengo A su S, A su S', X infinita soluciona. Entonces aquí hay un teorema. Hay un teorema, bueno, lo siento, es decir, había antiguamente un procedimiento para mí un poco difícil de comprender, y entonces lo que hicimos es crear un teorema. Un teorema que es complicadísimo de demostrar, pero por ahí lo tenemos publicado, demostrado,
que ya lo veremos, que me permite de aquí, de este, digamos, de esto que puede ser difícil así a simple vista, hacerlo mucho más simple. ¿Vale? Pero lo veremos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de diagrama de interacción. Entonces, de cómo se construye. Lo vamos a construir con matemática. Y bueno, lo hemos visto todo en teoría, o sea que esto es solamente hacer un problema, un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer, está hecho sobre una entrada que ya la tengo preparada, porque si no, teclearlo todo sería un poco engorroso y mejor es ir paso a paso, ¿no? De entrada vamos a limpiarlo todo, clear global, utilizar un hormigón de 25, un acero de 500, un ancho, porque es una sección rectangular, de un B constante de 300, una altura de 500 milímetros, un recubrimiento mecánico, que es la distancia entre la fibra más traccionada al centro de gravedad de la armadura traccionada, de 60, un D', que es la distancia de la fibra superior al centro de gravedad de la armadura superior, de 50 milímetros. La armadura de tracción, la de abajo, es 3 diámetros del 25, la superior son 2 diámetros o 2 barras del 20. Bueno, pues esto ya es sección definida. Ahora vamos a modelar los materiales. Todo esto es del diagrama rectangular. Eta 1, alfa cc 0,85, que es la duración de la carga, y lambda es 0,8. FCD es alfa cc FCK partido 1,5, FID es FIK partido 1,15. La deformación máxima del hormigón es el 3,5 por mil en flexión y el 1,75 por mil en compresión. Chi, ya veíamos lo que era en teoría. E sub S es 200.000 megapascales. Epsilon sub I, o sea, la unidad que estamos utilizando aquí es newton y milímetro. Epsilon sub I es FID partido por E sub S y el canto útil es el H menos recubrimiento mecánico. Bien, definido. N sub C es la contribución del bloque de compresiones, ya la vimos en su día, en la clase, no lo sé qué número era, pero bueno, lo hemos visto en clase. Y bueno, pues ya sabemos que, por ejemplo, está definido en dos tramos, este y este. En este segundo es para X mayor que H partido por lambda, que es toda la sección comprimida. Bien, esto es el brazo mecánico, perdón, esto es el brazo mecánico. Y esto es el modelo de acero. Vamos a pararnos un poco en el modelo de acero porque hay un pequeño detalle que podríamos no haber considerado. Mucha gente no lo hace, pero nosotros lo hemos hecho. Fijaros que si esto fuese cero, esto fuese cero, pues FID partido por E sub S es epsilon sub I. Entonces, si la deformada unitaria es menor que epsilon sub I y mayor que menos epsilon sub I, estamos en rango elástico. E sub S por epsilon. Si es epsilon fuese menor que menos epsilon sub I, es menos F sub I. ¿Qué pasa si epsilon es mayor que, pensemos que esto es 0, que F sub I partido por E sub S? Pues que es F sub I de menos, ¿por qué este menos? Porque cuando hicimos esto, no consideramos que las barras de acero le vamos a tratar después. Entonces hemos considerado la sección bruta, con lo cual hemos considerado esa contribución del agujero como si fuese hormigón, de tal manera que cuando veamos que es acero, le vamos a quitar la parte que consideramos de hormigón, ¿vale? Entonces, solamente decir que esto es una línea horizontal, evidentemente, para cuando epsilon sea mayor que algún valor, pues esta línea horizontal intersectada con el rango lineal es justo este valor, ¿no? Nada más, es para darle continuidad, ¿eh? Por eso, digamos, intersecta en el valor de epsilon igual a FID menos eta FCD partido por E sub S. Perfecto. Luego estos ya son los dominios de rotura, puestos en una función escalonada definida a trozos, y esto es eurocódigo 2. Ya sabemos que si fuese ACID 318, con esto, o sea, con un solo término, hubiésemos definido todo el dominio. Bueno, pues cuando X vale entre 0 y H, pues para la deformación del acero de arriba, por eso esto es la posición del acero de arriba. Si no, vimos en teoría que aquí pusimos una chi genérica porque hubiese sido una fibra genérica, pero en este caso es para el acero de arriba y esto es para el acero de abajo. Pues ya está todo. Queremos pintar la contribución del hormigón, vamos a quitarle esto. Queremos pintar la contribución del hormigón en función de X. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí por gusto, ¿no? Bien, pues aquí es. Efectivamente, cuando X vale 0,
no contribuye nada del hormigón, va creciendo, va creciendo, va creciendo, ¿hasta cuánto? Hasta tener comprimida toda la sección y a partir de ahí es constante. ¿Qué valor es esto? Pues justo x, perdón, h partido por lambda, que en este caso sería 500 por 1,25. Pues esto, este valor más o menos. Bien. Vamos a componer funciones. Voy a quitar esto, bloquear esto, porque tampoco... Nosotros tenemos sigma de epsilon en los aceros, pues y como tenemos también epsilon de x, lo componemos directamente y al final lo que tenemos es una función sigma s y sigma s' de x. La componemos y a volar. Matemática ya me lo trata como 1 a partir de ese momento, pero tenemos que tener en cuenta que, claro, es composición de funciones definida a trozos, con lo cual los trozos se amplían, ¿eh? O sea, esto... No quiero asustar, pero por favor esto, volverlo, por ejemplo, a copiar, a poner aquí, bueno, lo voy a hacer un momento, y ya... lo voy a hacer un momento y para que nos asustemos y lo borremos, y lo borramos, ¿vale? O sea, fijaros que ahora sigma s de x, pues es una cosa complicada. Mirad, ¿lo veis? Es decir, es una cosa complicada. Es una función definida a trozos ya en varios dominios, ¿eh? No tiene mucho interés. Sí que es verdad que muchas veces estas cosas hacen que tratamientos antiguos, no tan matemáticos, pues claro, empiezan a formular todo esto y la lían, ¿eh? Incluso, no es que la líen, sino que lo hacen muy complicado. Incluso muchas veces, muchos tratamientos se le escapan muchas cosas, ¿eh? De manera que a nosotros, si lo hacemos ahí sí del tirón, no se nos escapa nada, ¿eh? Bien, lo podríamos plotear también, pero no lo vamos a plotear. Sigma s de x, sigma s' de x. Si queréis hacerlo vosotros, lo hacéis. Y ahora vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿eh? O sea, o sea, n que es, pues a sub s por sigma s de x, a sub s' por sigma s' de x, más n sub c de x. Todo esto lo hemos visto en teoría. A lo mejor cambian los signos un poco porque aquí, digamos, ya el criterio de signos tiene que ser muy compacto, ¿eh? Antes, como dijimos en clase, era tal y como lo veíamos, ¿eh? Es decir, lo dibujábamos y lo pintábamos consecuente o lo formulamos consecuentemente a como lo pintamos. Aquí tiene que ser ya una cosa más compacta, ¿eh? Entonces, bien, pero si lo pensáis un rato, los signos están bien hechos. Eh, Después, yo lo he estado repasando y aquí habría alguna incongruencia con respecto a lo que pintamos a primera vista, cuidado. A segunda vista es totalmente congruente, ¿eh? Fijaros, esto es definido positivo. Esto es d menos h partido por 2, que es positivo, pero en el fondo el i, tal y como lo habíamos definido, es negativo. Por eso aquí aparece este negativo. Negativo, ¿eh? Y sigma s de x efectivamente es negativa, con lo cual negativa por negativo es positivo, que es tal y como lo habíamos pintado en clase, ¿eh? Pero no nos engañemos, todo está cuadrado, ¿eh? Bien, ya lo hemos metido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a quitar esto, nos vayamos a que... ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pintar un diagrama, ¿eh? Ese diagrama, aquí esto es una matriz de 2 columnas por un montón de filas. En cada fila vamos a meter pares nm. Y lo vamos a hacer en función de x, desde cada milímetro, desde el milímetro 1 a 5 veces h, ¿eh? O sea que ahí, catapum, ya lo tenemos hecho. Y lo único que tenemos que hacer es, pues, plotearlo, dibujarlo, ¿eh? Plot join, vamos a unir todos esos puntos, lo vamos a hacer con un espesor de 0,05, lo vamos a pintar en red, en rojo, le vamos a poner un marco, le vamos a poner un título y todo muy bonito, ¿eh? Bien, pues ya está. Y el rango de dibujo, yo lo he ajustado para que quede un poco bonito. Eso, perdonadme, ¿eh? Lo podíais hacer sin título y sin nada, y más o menos el rango ya lo dice de matemática y os pinta una cosa sensata. Pero yo quería aquí, bueno, pues ahí lo tenemos. Este es el diagrama de interacción. Este es el diagrama de interacción. Si fuese, digamos, el negativo, esto es flexión positiva, flexión negativa sería x simétrico. Bueno, no simétrico, pero sí que, digamos, cerrando esto, puntos pares nm que queden por aquí lo resiste la sección, pares de fuera no lo resisten. De hecho, lo hice esto también en Excel y lo vamos a comentar, es lo mismo, ¿eh? Fijaros que en Excel, esto es una hoja de cálculo, perdonad que lo preparé para una empresa y está en inglés, pero es con Eurocódigo 2 y estos son, fijaros, un montón de combinaciones de pares, ¿eh? Esto era una losa de un puente. Fijaros aquí todos los pares que hemos considerado, o sea que si vamos hasta el fondo, ahí tenemos
6.395 combinaciones diferentes, las hemos pintado todas aquí y esta sección, fijaros, se me quedan puntos fuera. Entonces tengo que jugar con qué, con lo que yo quiera, ¿eh? Podría mejorar el hormigón. ¿Qué hormigón tengo? ¿Un 30? ¿Vamos a poner un hormigón de 35? Pues no mucho. Bueno, lo dejamos de 35. No he mejorado mucho. Le damos un poco de más canto. ¿Qué tal 600? Pues tampoco he mejorado mucho. ¿Qué tal si en vez de Fi 20 le ponemos Fi 25? ¿Mm? En la parte de arriba. Ah, pues mira, ya se me han quedado estos dentro y aquí un poco fuera le pongo 25. Ah, pues mira, bien. Uf, ¿qué tal si le pongo 20 y en lugar de 5 barras le pongo 6 barras? Ah, pues se me ha quedado dentro de una manera chula, ¿no? Podría meter un poco más para adentro aquí. A lo mejor efectivamente vamos a hacer la misma estrategia. Poner Fi 20 y ir jugando, imponer más. ¿Qué tal 7 barras? Ya casi está, ¿eh? Podríamos considerar que eso está. Bueno, pues ya está. Es decir, que esto es una manera de dimensionar muy interesante o ese diagrama de interacción. Muy bien, pues muchísimas gracias, ¿eh? A ver si con esto hemos hecho un ejemplo, ¿eh? Y de lo que hemos visto en teoría. Gracias.